Good evening, students. Welcome to the English class. Listen, buenas noches. Good evening, students. Welcome to the English class. Buenas noches, Listen. Good evening, students. Let's start the class. A ver, primero, ustedes esta semana tienen ya una prueba, sí, de la unidad número 2. Los deberes ya les calificaré hasta el día viernes. Está habilitada la prueba hasta el día sábado a la medianoche, entonces ustedes tienen que rendir esa prueba, ¿no? Tienen prácticamente el 27, el 28, el 29 y el 30. Son 4 días para rendir la prueba. Creo que es suficiente para que ustedes puedan dar la prueba y rendirla de la mejor manera. Recomendaciones para las pruebas. Por favor, tener sus deberes al lado, sus apuntes, lo que ustedes han ido apuntando. Eso les puede ayudar bastante para poder reforzar o para poderse ayudar en la prueba, ¿no? Entonces, ya recordaremos que esto es una modalidad virtual. Ustedes pueden tener su material detrás, no es que nadie les está controlando. Lo que sí tienen es 40 minutos para dar la prueba y tienen solo una oportunidad, ¿no? Entonces, esa oportunidad, una vez que ustedes abran, va a pasar los 40 minutos y se va a cerrar. Lo que sí también les recomiendo, buscar un lugar, un espacio donde ustedes tengan tranquilidad, donde tengan paz y puedan realizar esta prueba lo más pronto posible. A algunos se les va a hacer fácil, en unos 10, 5 minutos lo resolverán. Otros necesitarán un poco más de tiempo, pero tienen esos 40 minutos para la prueba. No sé, ¿alguna duda respecto a la prueba antes de comenzar clases? Listen, Dígame. buenas noches. Buenas noches. Sí nos gustaría saber de dónde, o sea, de qué unidad nos va a tomar para también repasar un poquito, porque sinceramente yo creo que la mayoría trabajamos. Obvio, eso no es, ¿cómo le podría decir? No es motivo para no dar la prueba, pero a veces, bueno, yo de mi parte casi la mayor parte paso en mi trabajo y a veces me conecto en mi trabajo. La verdad que cuido a 2 niños pequeños y sí es un poquito complicado para mí. Y eso me Ya. gustaría saber qué unidad nos va a tomar para repasar, porque uno es madre de familia también y no, y el trabajo, y también sí, sinceramente a mí sí se me complica un poquito, nada más es por lo que también cuido a los 2 niños aquí. Eso nomás Ya. le dicen, gracias. A ver, prácticamente es de la unidad 2 y dentro de la unidad 2 está la ficha 5, la ficha 6, la ficha 7 y la ficha 8. Esos son los temas que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces, si usted ingresa a la plataforma, déjeme ver si está abierto este rato mi plataforma. Sí, sí está abierto. Por ejemplo, usted ingresa a la plataforma que usted puede estar viendo en este momento mi pantalla y usted va a primer año, ¿no? Primer año y la unidad 2. En la unidad 2 usted encuentra los temas. Los temas que usted tiene que estudiar son los miembros de la familia, el der is y el der are, el der was y el der were, y el que nosotros vamos a ver el día de hoy, que es las preposiciones de lugar. Entonces, respecto a esto, usted tiene aquí el material de la clase que yo le envío, el material de la clase que yo le envío para que usted pueda repasar. Entonces, aquí tiene los materiales de clase y esto le ayuda a usted a reforzar
lo que son las clases. Otra cosa que le ayuda a reforzar a usted son los videos de clases grabados. Sí, entonces ahí están las clases grabadas que a usted también le ayuda a reforzar. De este último ya le subo la clase. Eso sería, Cecilia. Entonces la unidad 2 con estos temas de estas fichas pedagógicas que ustedes tienen. No sé si le contesté la pregunta. Dígame. Listen, disculpe si me puede repetir dijo los miembros de la familia, los yer y los what. El there is y el there are. Ah, El there was y el there were. y the was. Y there were. Y preposition of the place o preposiciones del lugar. Preposición del lugar. Sí, entonces esos son los temas que van para ustedes en el examen. No sé si le respondí, Cecilia. ¿Perdón? Le respondí la pregunta. Sí, gracias, Listen. Listo, entonces continuamos con la clase, ¿ok? Welcome to the English class, students. Today I'm going to teach the preposition of the place. The preposition of the place are those that express the exact position of an element. For example, here we use the person, object, animal, etc. ¿Qué son las preposiciones del lugar? Sí, preposition of the place quiere decir preposiciones de lugar. Dice que las preposiciones del lugar son las que expresan la posición exacta de un elemento. Puede ser de personas, de objetos, de animales, ¿no? Etcétera. Entonces, mire, la preposición del lugar va a ser la que señale la posición exacta o exprese la posición exacta de un elemento. Por ejemplo, usted dice, digamos que el gato está sobre la cama o sobre la silla, por ejemplo. Digo, the cat is on the chair. Mire, ¿cuál es la preposición del lugar? Es el on. Esta es la preposición del lugar. Y esta está expresando la posición exacta, en este caso, del gato. Dice, the cat is on the chair. El gato está sobre la silla, por ejemplo. Sí, the cat is on the chair. El gato está sobre la silla. Entonces, mire, así vamos a ver otras preposiciones. Por ejemplo, si el gato está debajo de la mesa, usted va a decir, the cat is under the table. Sí, mire, el gato está debajo o bajo la mesa. Mire, entonces, ¿cuál es la preposición de lugar aquí? Es under, ¿no? Es under. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Me hice entender esta parte conceptual? ¿Tienen alguna duda al respecto? Listen. Dígame. ¿Esto también va a ir en el examen? Sí, esta es la última parte del examen. Gracias. Continuamos, ¿ya? Continuamos. The first preposition of the time. La primera preposición the first preposition of the place. La primera preposición del lugar. This is the in. Esta es in. In. What is the meaning of the in? En o dentro de. Sí, mire. ¿Qué significa in? In significa en o dentro de. For example, here we use the clock is in the box. Mire, the clock is in the box. El reloj está dentro de qué? ¿Dentro de qué está el reloj? De la caja. Ya, entonces dice, the clock is in the box. Mire, entonces aquí tengo la preposición in, cuando las cosas... Un ratito, por favor, denme 5 segundos. A ver, entonces dice que in está en o dentro de, ¿no es cierto? Entonces dice, el reloj está dentro de la caja, ¿no? Por ejemplo,
Aquí que tengo dentro de la cartera. Unas llaves. Ya digo, the case, ok, are in the purse. Sí, dice, las llaves están dentro de la caja, ¿no? The case are in the purse. Las llaves están dentro de la cartera, por ejemplo, ¿no? The case are in the purse. The other example, for example, here we use the apple. Aquí me ha faltado is o are, perdón. The apple are in the box. Sí quedaría así, por favor. Dice, the apples are in the box. ¿Sí? Mire, las manzanas están dentro de la caja, ¿sí? Por lo general, ¿dónde le llevamos el bolsillo? Perdón, el celular. ¿Dónde lo mantenemos a veces al celular? En el bolsillo Ya, del entonces digo, pantalón, a veces en la cartera. muy bien, digo, the cell phone is in the pocket. Mire, the cell phone is in the pocket. El teléfono está dentro de del bolsillo, perdón. The cell phone is in the pocket. El teléfono está dentro del bolsillo, ¿no? Por ejemplo, digo un gato que esté durmiendo en una caja, digo, the cat is in the box. Mire, entonces, este in es cuando las cosas están dentro de algo, ¿no? Como en la caja, dentro de la cartera, dentro de una maleta, dentro de un bolsillo, dentro de un cajón. Sí, ahí yo voy a utilizar in. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Continúo. Vamos con on. On, ¿qué quiere decir on? On quiere decir sobre o encima de. Sí, mire, on quiere decir sobre o encima de. For example, here we use, the kid is on the whale. Mire, dice, el niño está sobre la ballena. Mire, the kid is on the whale. El niño está sobre o encima de la ballena. ¿Sí? Por ejemplo, el perro dice, the dog is on sur table. Mire, el perro está sobre la tabla de sur. Por ejemplo, digo, el florero está sobre la mesa. The vase is on the table. ¿Sí? The vase is on the table. ¿Sí? El florero está sobre la mesa. ¿Qué característica ven en el niño, en el perro y en el florero? ¿Tienen contacto o no tienen contacto con el otro objeto? Sí, dice, porque todos están encima. Ya, listo. Entonces, mire, ustedes ven que todos el perro, el florero y el niño tienen contacto con el otro objeto, ¿no es cierto? Mire, tiene contacto con la ballena, tiene contacto con la tabla de surfear, tiene contacto con la mesa, ¿sí? Entonces, este on, cuando tiene contacto, o sea, yo utilizo utilizo on cuando tiene contacto con otra superficie. Por ejemplo, ustedes deben estar teniendo un cuaderno de apuntes sobre el escritorio. ¿Cómo digo? El cuaderno de notas está sobre el escritorio. ¿Cómo diría? El cuaderno de notas está sobre el escritorio. The notebook. El notebook The is notebook no, ¿Ya? on the table. Desk, escritorio, ¿no? Desk es escritorio, table es mesa. Ya, muy bien. The notebook is on the desk. Mire, el cuaderno de apuntes está sobre el escritorio. Por ejemplo, yo tengo unos audífonos en mi escritorio este rato. Digo, the headphones are on the table, pongamos, ¿ya?
Los audífonos están sobre la mesa, por ejemplo, ¿sí? Sobre la mesa. Hasta ahí he entendido cómo funciona el on. Recuerden que el on, como les dije, cuando tienen contacto con la otra superficie, ¿no? Cuando tienen contacto con el otro objeto, sería, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Pregunta. ¿Sí se está Dice, entendiendo? Dígame. si nos puede dar otros ejemplos o como dice que, o sea, uno se tiene que ver ahí en la imagen que, o sea, coinciden ahí porque jugamos acá el perro, el niño está encima del, Por ejemplo, Cecilia, de ¿qué tiene usted frente en su mesa? Encima este rato, ¿qué tiene sobre su mesa? un cuaderno. Ya, entonces mire, no es que coincide. Por ejemplo, eso le digo, el cuaderno está sobre algo, está sobre una superficie, o sea, sobre el escritorio, sobre la mesa, no sobre otro objeto. Entonces digo, the book is on the table, por ejemplo. El cuaderno está sobre la mesa. ¿Qué más tiene sobre la mesa, por ejemplo, este rato? Un esfero Em, o un lápiz. sí, pero y una cartuchera. Ya, por ejemplo, digo, the pencil is on the desk. Mire, el lápiz está sobre el escritorio, ¿sí? Pero este on, el lápiz está en el aire o está tocando el otro objeto. Está en mi mano. No, pero si usted le pusiera sobre el Ah, escritorio, está sobre la mesa. ya está En sobre el la mesa, escritorio. mire, y está teniendo contacto con la mesa, o sea, está teniendo contacto con otro objeto. Ahí yo utilizo on, ¿sí? Ahí yo utilizo on. Por ejemplo, dice, the bag, la mochila, por ejemplo. The bag is on the desk, ¿sí? La maleta está sobre el escritorio, por ejemplo. Sí, mire, pero está encima, ¿no es cierto? The bag is on the desk, ¿sí? Entonces, está sobre el escritorio, ¿sí? La mochila está sobre el escritorio. Entonces, cuando un objeto está topando otro objeto, sí, por ejemplo, este rato yo me acabo de poner una tijera sobre mi mano. Sí, tijera digo scissors. Scissors, ya. ¿Utilizo on o no utilizo on este rato? Digo, the scissor is on my hand. La tijera está sobre mi mano. The scissor is on my hand. ¿Sí? No sé si me hice entender, Cecilia. Continúo con under. Under. Under quiere decir debajo de o bajo. Sí, mire, under quiere decir debajo de o bajo. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un chupón de bebé, ¿no? Mire, este chupón de bebé está debajo de la mesa. Mire que no está tocando la superficie, está debajo de la mesa, ¿no? Under, debajo de o bajo, ¿no? Under. Por ejemplo, dice, the baby's dummy is under the table, ¿sí? El chupete del bebé está bajo o debajo de la mesa. Mire, the baby's dummy is under the table. El chupete del bebé está debajo de la mesa. Pero ahora este chupete de bebé no está topando la superficie, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ponemos nosotros debajo de la cama a veces cuando llegamos de casa? ¿Qué ponemos? ¿O qué dejamos puesto debajo de la cama a veces? Como costumbre a veces tenemos. Las pantuflas. Las pantuflas, los zapatos también, ¿no es cierto? Sí, o las sandalias, ¿ya? Entonces veamos, en este caso, pantuflas, para que nos entiendan, ¿ya? Entonces las pantuflas por lo general están debajo de la slippers, ok. Por ejemplo, están debajo de la cama y digo, the slippers is, no, sorry, es are, the slipper are, entonces ahí pongo, under the bed. Mire, las pantuflas están bajo la cama. Mire, the slippers are under the bed. ¿Sí? Entonces, algo que está debajo, ¿no? O no toca una superficie. Cuando a veces usted está en el campo, los perritos debajo de ¿dónde se acuestan? Cuando usted está en el campo, el perrito debajo de qué se acuesta. A veces se mete debajo de la silla, debajo de la mesa, ¿no es cierto?
Y digo, the dog is under the chair. ¿Sí? El perro está debajo de la silla. Mire, the dog is under the chair. The other example, for example, here, the ball is under the table. La pelota está debajo de la mesa. ¿Sí? Y como diría, los zapatos están debajo de la mesa, en el que está acá abajo. Como digo, los zapatos están debajo de la mesa. The shoes are, ¿qué pongo ahí? Under the table. Digo, the shoes are under the table. Los zapatos están debajo de la mesa. Mire, the shoes are under the table. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Continúo. Dice, se refiere cuando está todas las cosas bajo de alguna cosa. ¿Cómo me dijo Erika? Dije que sería todas las cosas cuando está bajo de algún objeto. De otro objeto, sí. Entonces ahí utilizo under. Por ejemplo, los perritos saben acostarse debajo de las mesas. Usted dice, the dog is under the table. The ¿Sí? dog is under what? Por ejemplo, usted pone los zapatos debajo de la cama. Dice, the shoes are under the bed. Los zapatos están bajo la cama, ¿sí? Pero lo que es característico, Erika, aquí, el objeto no topa al otro objeto, ¿sí? Eso tomen en cuenta. El objeto no topa al otro objeto, ¿sí? No tiene contacto. Por ejemplo, se me cae una muñeca debajo de la silla y digo, the doll is under the chair. La muñeca está bajo la silla. Sí, no sé si ahí, Erika, respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, dice. Ya, vamos. Next to. Con la siguiente. La siguiente me dice next to. Next to quiere decir al lado de. Sí, al lado de. Mire, ¿qué está al lado del cine? El restaurante, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, the cinema is next to the restaurant. Dice, the cinema is next to the restaurant. El cine está al lado del restaurante. The other example here we use, the supermarket is next to the pharmacy. El supermercado está al lado de la farmacia. Por ejemplo, en el otro ejemplo está la ferretería al lado de la escuela. Por ejemplo, y digo, the hardware store is next to the high school. Y mire, digo, the hardware store is next to the high school. La ferretería está al lado de la escuela. Sí, the hardware store is next to the high school. Por ejemplo, ¿quién vive al lado de una panadería? Digo, the bakery is next to my house. ¿Sí? The bakery is next to my house. La panadería está al lado de mi casa, por ejemplo. Mire, the bakery is next to my house. O puedo decir, la panadería está al lado del banco. The bakery is next to the bank. ¿Sí? Dice, the bakery is next to the bank. La panadería está al lado del banco, ¿sí? Por ejemplo, digo, the bank is next to the police station. The police station. Por ejemplo, mire, el banco está al lado de la estación de policía. The police station, la estación de policía, is next to the boom station.
al lado de la estación de bomberos. Sí, mire, the police station is next to the bomb station. Sí, mire, entonces, cuando algo está al lado de mí, por ejemplo, puede estar un florero al lado mío y digo, the vase is next to me. El florero está al lado de mí. Sí, o por ejemplo, el teléfono puede estar acá a un lado. Digo, the cell phone is next to my. El teléfono está al lado de mí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Preguntas, dudas. O no me están entendiendo nada o me están entendiendo todo. Y eso a mí me desespera. ¿Alguna duda? Preguntas. Bueno, vamos a alcanzar el tiempo. Dígame, Erika. Con gusto, Erika. Dígame nomás. No, dice, yo no dije nada. Ah, ya. Listo, continuamos. Vamos con la siguiente. La siguiente es in front of, ¿sí? In front of. In front of, delante de, ¿sí? Delante de. For example, the girl is in front of the sheep. Por ejemplo, dice, la niña está enfrente de las ovejas. Por ejemplo, mire, the girl is in front of the sheep, ¿no? Algo está enfrente de nosotros, ¿no? Entonces digo, the computer is in front of my. La computadora está enfrente de mí, in front of. ¿Cómo dirían en este caso de acá? La niña está enfrente de la caja. ¿Cómo digo? La niña está enfrente de la caja. ¿Cómo digo? The girl is in front of the box. Mire, the girl is in front of the box. La niña está enfrente de la caja, ¿no? ¿Cómo digo? El niño está enfrente de la pelota. The boy is in front of the ball. Okay. The boy is In front muy bien. of the ball. The ball. Muy bien. Good job. Good job. Thank you. Good job. Muy bien. The boy is in front of the ball. ¿Sí? El niño está enfrente de la pelota, ¿no? Muy bien. Thank you. Thank you for participating in this class. El niño está enfrente de la pelota, ¿ok? The boy is in front of the ball. Por ejemplo, si un carro estuviera enfrente de nosotros, un carro rojo, ¿cómo digo? El carro rojo está enfrente de mí. ¿Cómo diría? The red car is La red car is from of of my. Of my. my. ¿Sí? The red car is in front of my. El carro rojo está enfrente de mí. Sí, miren, entonces the red car is in front of my. Ya les voy a enseñar estas otras preposiciones que es I, my, you, yours, he, his, she, her, it is, they, their, you, your, and we, or. Sí, ya les voy a enseñar, ¿ya? The red car is in front of my, ¿no? El carro rojo está enfrente de mí, ¿ok? Continuamos con la siguiente. Vamos a ver para que el tiempo nos alcance. Ya vamos. Behind. Here we use behind. Behind quiere decir detrás de. Sí, behind quiere decir detrás de. Sí, behind. Entonces, por ejemplo, dice, the boy is behind the curtains. El niño está detrás de la cortina. Dice, the boy is behind the curtains. Dice, el niño está detrás de la cortina, por ejemplo. Curtain, ¿no? Por ejemplo, digo, quiero decir acá, mi padre está detrás del sofá. ¿Cómo diría? ¿Cómo digo mi padre está detrás del sofá? Your father is behind My father behind Is the couch. The sofá.
Ok, muy bien. Dice, my father is behind the sofa. Mi padre está detrás del sofá. Sí, mire, behind quiere decir detrás de. ¿Cómo digo el gato está detrás de la caja? El gato, ¿cómo digo? The cat is behind That is Behind the the box. box. Ok, good job, ¿no? Dice, the cat is behind the box. Dice, el gato está detrás de la caja, ¿no? The cat is behind the box. Ok, continue the next slide. Continuamos con la siguiente, ¿ya? Vamos con between. Between quiere decir entre dos cosas, ¿no? Between quiere decir entre dos cosas. Between, aquí como que le hace una I, ¿no? Between. Between, entre dos cosas, ¿no? Por ejemplo, mire, tengo dos árboles a los costados y otro objeto en la mitad de esos árboles, que en este caso es el carro, ¿no? Y dice, my car is between two trees. Sí, dice, mi carro está entre esos dos árboles, dice, ¿no? My car is between two trees, ¿no? Mi carro está entre esos dos árboles. Mi coche o mi carro está... Por ejemplo, la manzana está entre las cajas, digo, the apple is between the boxes, ¿sí? The apple is between the boxes, ¿no? La manzana está dentro de las cajas. Por ejemplo, digo, mi madre está entre mis hijas, por ejemplo. ¿Cómo digo? ¿Cómo diría? My mother is between, está entre my daughters. Mi madre está entre mis hijas, ¿no? My mother is between my daughters, ¿no? Mi madre está entre mis hijas. Mire, entonces debo tener dos objetos, ¿no? Dos objetos a los lados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, si tengo un esfero azul, negro y rojo, por ejemplo, digo, the black pen, por ejemplo, digo, the black pen is between, está entre the red and blue pen. Sí, mire, dice, el esfero negro está entre el esfero rojo y azul. Sí, mire, está entre el esfero rojo y azul. Sí, entonces between, cuando dos cosas o un objeto está entre dos cosas, ¿no? Un objeto está entre las dos cosas. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Continuamos. Me parece que este es el antepenúltimo. Ya continuamos. Around. Around quiere decir alrededor de. Mire, around quiere decir alrededor de, ¿no? Around. Por ejemplo, dice, these cats are around the rubbish bin. Los gatos están alrededor del cubo de basura. No, mire, these cats are around the rubbish bin. Por ejemplo, yo quiero decir, los niños están alrededor del árbol. ¿Cómo digo los niños? The children the children are around a tree. Mire, los niños están alrededor del árbol, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, dice acá, the boy run around of the tree. El niño corre, dice, ¿no? Corre alrededor del árbol. The boy run around of the tree. Por ejemplo, como dijera usted, nosotros corremos alrededor del estadio, por ejemplo. We run around the stadium. Mire, we run around the stadium. Nosotros corremos alrededor del estadio. Haz una pregunta con esta preposición de lugar. Continúo. Continúo y tengo above. A ver, above, si usted se da cuenta, above quiere decir encima o por encima de. ¿Sí?
¿Se acuerda que on también era sobre o encima? ¿Sí o no? Sí. Sí, ya. Sí. Entonces, ya. Y aquí me vuelvo a encontrar con otro, miren. Above. Above quiere decir encima o por encima de. Sí, above. A ver, yo utilizo este above cuando el objeto no topa con el otro objeto. Por ejemplo, en este caso, mire, mi celular está sobre mi mano. No tiene contacto con mi mano. Pero si tuviera contacto, ahí utilizo on. Sí, como no tiene contacto, utilizo above. Y esto pasa con este globo. Si mira, el globo está en el aire y no está topando la mesa. Y me dice el ejemplo, dice, the balloon is above the table. The balloon is above the table. El globo está por encima de la mesa. Pero si el globo estuviera encima de la mesa, ¿cómo diría la oración ahí? ¿Above o aquí pondría on? On, muy bien. Sí, entonces, si el globo, por lo general, como cuando nosotros inflamos los globos para cumpleaños, ¿no? Como no tenemos helio, los vamos poniendo en la mesa o en la silla. Entonces, the balloon is on the table, porque el globo está topando la mesa. Pero si utilizamos un globo con helio y no está topando la mesa, ahí voy a decir, the balloon is above the table. Sí, the balloon is above the table. Por ejemplo, digo, el pájaro está sobre los árboles. ¿Cómo diría? El pájaro. The bird is above the trees. Mire, dice, el pájaro está sobre los árboles. Mire, el pájaro no está topando, entonces el pájaro tal vez está volando, está encima de los árboles, pero dice, the bird is above the trees. El pájaro está sobre los árboles. El avión, por ejemplo, está sobre la ciudad. Digo, the plane is above the city. ¿Sí? Mire, the plane is above the city. El avión está encima de la ciudad. Listo, hasta ahí. ¿Qué tienen que hacer ustedes en su deber antes que se nos corte el tiempo? En su deber, usted va a tener que realizar. Mire, esto, dice, elija la preposición correcta, dice, ¿no? Usted tiene aquí 3 preposiciones, under, behind, next to, y aquí tiene el grafiquito, ¿no? Por ejemplo, la manzana está debajo de la carpa, ya. ¿Qué sería? Under, behind o next to. ¿Cuál sería la respuesta? Under. Ya, Under. muy bien. Entonces aquí es under, ¿no? Mire, y así va a seguir viendo de cada imagen, ¿no? La niña está enfrente del carro, el niño está detrás de la caja, los zapatos están debajo de la mesa. Sí, y usted va a escoger la opción, la mejor opción que sea a la preposición de tiempo, sí, la preposición, perdón, la preposición de lugar, la preposición de lugar. ¿Hasta ahí alguna duda sobre el deber? Dígame, Lisbeth. Liz, ¿es necesario dibujar los dibujitos o nomás las No, letras? O incluso sea, puede imprimir la misma hoja o puede hacer ahí mismo Lisbeth, perdón. gracias, Liz. En la misma hoja, sí. ¿Alguna otra duda? Ninguna. See you the next week. Thank you for participating in this class. Goodbye.